a Cristina y a Paula, y agradecerles también por su generosidad. Y mientras se siguen sumando, les voy a presentar. Cristina Ambrosio es abogada y mediadora egresada de la UNL y es docente también de nivel terciario. Cuenta con un postítulo en mediación comunitaria otorgado por Intermed, que es mediación interdisciplinaria. Se desempeña como mediadora en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Es cofundadora de Trascender hacia una cultura de paz, que presta servicios de asesoría a instituciones públicas y privadas del ámbito educativo, civil y comercial, para dar respuesta a problemáticas de violencia o conflictos institucionales. Y Paula Suárez es abogada, egresada también de la UNL y mediadora, egresada de Intermed. Es mediadora especializada en mediación familiar, se capacitó en programación neurolingüística, negociación y mediación patrimonial. Realizó el diplomado en terapia comunitaria integrativa sistémica por la Universidad Nacional de Misiones. Realizó la formación en facilitación de estrategias lúdicas del grupo En Cuerpos de Santa Fe. Es cofundadora de Trascender hacia una cultura de paz y actualmente también es docente de Intermed Mediación Interdisciplinaria. Y por último, antes de darles la palabra a ellas, les comento que además estas docentes van a realizar el curso Recreo, Tiempo para pensar los vínculos en los nuevos contextos educativos, que vamos a dictar a través de Sinergia en forma virtual y que va a comenzar el 9 de junio. Después les vamos a estar mandando información a los mails de ustedes. Este curso cuenta con la aprobación del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, después, como les decía, le vamos a brindar más información, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo. Así que bueno, chicas, cuando quieran, Paula, Cristina. Bueno, Paulita, ¿estás ahí? Aquí estoy. ¿Estás presente? Estoy bien presente y vamos a ir profundizando esa presencia. Gracias, Andre, por tu presentación. Gracias a todas, a todos por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, simplemente compartirles que con Cris pensamos este encuentro como un encuentro vivo, un encuentro dinámico, un encuentro humano en el más amplio sentido de la palabra, es decir, un encuentro que vayamos construyendo juntas y juntos en esta hora y media de conversación, en la que Cris y yo simplemente vamos a cumplir nuestro rol facilitador y moderador para promover un espacio en el que podamos pensarnos, en el que podamos detener un segundito la pausa en este día que ya está terminando, estamos llegando a las 7:15 y queremos permitirnos ir al centro para ver cómo está nuestra salud, para ver cómo está nuestro equilibrio emocional, qué podemos pensar juntos en torno a esto, qué pistas, qué claves podemos llevarnos a casa para seguir profundizando, pensando y redescubrirnos. Paula, decís algunas palabras claves, ¿no? Juntos, y en ese estar juntos estamos juntos con Andrea y con Eli, que siempre nos ayudan a completar un poco nuestras ideas y a desarrollar nuestras propuestas, siempre tan presentes en nuestra vida, entramando, como hoy que estuvimos eligiendo la canción que poníamos al principio, ¿no? Y esta canción que no es casual, que tiene un sentido, las imágenes que les íbamos proponiendo también tienen un sentido, el sentido de ir pensándonos, haciéndonos cargo de este tiempo y de esta vida que hoy nos está desafiando con un camino que se va abriendo ante nosotros constantemente incierto, recordándonos la incertidumbre misma de la vida, porque si hay una gran falacia es que estamos diciendo todo el tiempo que es una situación inédita la que presenta la pandemia, que es la de la imprevisibilidad. La vida misma es imprevisibilidad. Desde que nacemos estamos lidiando con el imprevisible. Antes de entrar al encuentro, nos reíamos con Paula porque nos pasaron 1000 cosas
Muchas. Se nos atravesó todo en los 15 minutos antes de entrar al encuentro, y es la vida misma, es el imprevisible, y es lo que le da el condimento, la sal, el sabor a la vida, y es lo que nos va invitando a estar atentos para poder aprender cada momento, poder tomar cada momento y también aprender cada momento, o sea, tomarlo y sacar un aprendizaje de eso que pasa, ¿no? Así que vos estás presente, Paula. Estoy aquí. ¿Por qué 7 sentidos? Nosotros normalmente aprendimos en la escuela que los sentidos son el gusto, el tacto, la vista, el oído, el olfato. Esos son sentidos que nos permiten perceptar el mundo, conectarnos con el mundo. En computación vieron que decimos los periféricos de entrada. Es aquello que nos permite tomar la información de afuera y traerla hacia adentro. Pero las nuevas corrientes neurocientistas y biologicistas nos están diciendo que hay 2 sentidos más que nosotros los entendíamos como emociones, pero que no son emociones, sino que son formas de percibir el entorno y el contexto, que son la empatía y la compasión. La empatía y la compasión. ¿Y qué información nos traen la empatía y la compasión? Dice Goleman, lee el campo vibracional del otro. O sea, va a estar leyendo la emoción del otro a través de la vibración que el cuerpo produce por la emoción. Yo voy a dar un ejemplo concreto para que ustedes entiendan. ¿Vieron cuando uno dice, entré a la sala de profesores y el aire se cortaba con una navaja? No tenemos la explicación científica de eso. Yo sentí que algo estaba pasando, no sé qué es lo que pasaba, no sé qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba ocurriendo ahí, pero en mi cuerpo sentí que algo había. ¿Mm? Había 2 personas que estaban en una situación de tensión, no estaban hablando, no estaban discutiendo, sin embargo yo lo percibía. ¿A dónde está ubicado el radar que percibe toda esa información? En el punto en el que nos invitó Paula a concentrarnos. Las neurociencias nos dicen que toda esa información que entra de afuera impacta en nosotros. Vamos a avanzar un poquito. Cris, mientras te escuchaba, estaba revisando algunas respuestas, algunos compartires que nos llegaban, y justamente lo que nos están compartiendo es que hay un mayor porcentaje de ansiedad entre nosotros, de angustia y de cansancio. Son los estados que predominan. En este momento estamos siendo 42 personas, pero podemos imaginarnos cómo se replica esta energía, esta vibración, cuando somos muchas las personas que nos compartimos, como ahora. Ahí está, Cris. Un 10% de ansiedad, un 9% de cansancio, angustia, un 3%. La ansiedad es algo que ocurre muy frecuentemente en este tiempo, y ocurre precisamente porque una de las vías de escape que tiene nuestra mente es ir hacia el futuro, ¿no? Entonces, muchas veces vamos construyendo solo dentro de nuestra mente historias que no siempre se condicen con lo que ocurre en la realidad externa, pero que generan un estado emocional de estrés que, en la medida en que lo sostenemos en el tiempo, puede volverse un estado crónico, realmente disfuncional y no ecológico para nuestra vida. Porque, Paula, vamos a explicar un poquito qué es lo que entendemos por estrés. El estrés es una intoxicación del organismo que se produce por mantener durante mucho tiempo
algunas emociones que al mantenerse en el tiempo se transforman y dejan de ser emoción para pasar a ser estado de ánimo. Cuando yo durante mucho tiempo mantengo una emoción, esa emoción se transforma en un estado de ánimo. Es el piso emocional desde el cual yo voy a vivir todas las emociones que después me vayan a ir atravesando en el día, en el quehacer, ¿no? Si las emociones que yo estoy habitando, que se transforman en un estado de ánimo, son emociones que tienen que ver con el prepararme para huir o para atacar, como es el miedo, como es el enojo, como es la angustia, esas emociones van a intoxicar mi organismo. ¿Por qué lo van a intoxicar? Porque producen una tensión muscular, una hiperventilación, una aceleración del ritmo cardíaco, y eso va a hacer que el cuerpo guarde toxinas. Por eso, si ustedes van al médico y le dicen estoy cansada, no puedo dormir, muy probablemente o casi seguramente les mande a hacer un análisis que va a decir, vamos a medirte la hormona del estrés, ¿sí? No sabe el médico cuál de todas estas emociones tuvieron ustedes, y muy seguramente después le va a decir, mira, yo te voy a dar la pastillita para que duermas, pero anda al psicólogo o anda a hacer actividad física o hacer algún tipo de actividad que te permita descargar toda esa carga emocional, ahora la entendemos como negativa, ¿no? Entonces, leyendo la encuesta que ustedes están, en la que nos están compartiendo cómo se están sintiendo, vemos que mayoritariamente las emociones que se están presentando son emociones que podríamos caracterizar como negativas desde este lugar, ¿no? Desde el lugar todas las emociones son necesarias porque nos están avisando algo. Lo que pasa es que si vivimos en ese estado de alerta o en ese estado de alarma, es como el alarma del auto o de casa, si suena todo el tiempo se termina quemando, ¿no? Entonces, pensaba, Cris, en el tablero del auto justamente, que nos va mostrando a través de diferentes luces y colores, amarillo y rojo especialmente, los semáforos que se van encendiendo cuando alguna parte del auto no está funcionando. Bueno, las emociones cumplen este rol en nuestra vida. Por eso cuando pensábamos y elegíamos el nombre, el título de este encuentro, nos parecía muy importante hablar de la salud emocional, porque la salud emocional es un elemento, es una herramienta muy, pero muy importante, nos da una pista fundamental para poder leer cómo está nuestro equilibrio en general en nuestra vida, cómo estamos desde ese lugar en nuestro día a día. Si les prestamos atención, si las podemos reconocer y si aprendemos a regularlas. Paula, si te parece, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, tiene alguna duda, algo antes de que sigamos. ¿No? ¿Vamos ¿Estamos bien? todos? Bueno. Gracias. Dale. Fíjense esta frase que nos trae un pensador que seguimos mucho, mucho con Cristina, nos acompaña muchísimo en la comprensión de este tiempo, pero sobre todo en la comprensión de la condición humana, de la compleja condición humana que a todos nos constituye. Edgar Morin, que está pronto a cumplir 100 años, sigue pensando, sigue regalándonos reflexiones profundísimas como esta. Nuestra fragilidad estaba olvidada, nuestra precariedad estaba oculta. El mito occidental del hombre cuyo destino es convertirse en amo y señor de la naturaleza se derrumba ante un virus. ¿Alcanzan a ver bien esta plaquita? ¿Cuántas cosas cambiaron en estos últimos tiempos, no? Venimos hablando los docentes en las capacitaciones que estamos haciendo en los últimos 25 años de cómo cambian los contextos educativos por la aparición de las TICs, desde las tecnologías de la información y la comunicación, a partir de la democratización del conocimiento que ellas producen. En esa placa
vamos viendo cómo se multiplica el conocimiento en unos pocos años. Dice, en el 1900 la humanidad duplicaba su saber cada 100 años, en 1945 se duplicaba el saber cada 25 años, en 1975 cada 12. A la radio le llevó 38 años llegar a tener 50 millones de usuarios, la TV lo logró solo en 13 años, iPod lo logró en 4 años, Internet en 3 años, Facebook en 1, Twitter solo en 9 meses. De acuerdo a lo que informa Google y las principales plataformas a través de las cuales circula la información, cada 17 horas se duplica la cantidad de información que existe en el sistema. Hay información redundante porque cada vez que yo comparto un video, si un video lo comparto con 5 personas, eso se multiplica. Pero igualmente hay constantemente novedad que se está incorporando en la red. Y esa novedad también tiene un alcance científico. Yo estoy haciendo una capacitación en inteligencia emocional y lo sigo mucho a Gardner y a Goleman a través de unas capacitaciones que ellos dan, y yo me sorprendo porque en cada capacitación ellos dicen, bueno, ¿se acuerdan lo que les dije en la última capacitación que les di hace 6 meses? Bueno, la nueva información que tenemos a partir de los datos recolectados, a partir de las estadísticas que estamos investigando, de las nuevas tecnologías aplicadas al escaneo del cerebro y al escaneo del cuerpo, podemos decirles que no es así como le decíamos allá hace 6 meses, sino que podemos profundizar en esta nueva mirada. 6 meses, en donde un conocimiento científico va produciendo grandísimos cambios. Entonces, eso va generando en cada uno de nosotros una exigencia de adaptación, de reorganización de nuestra información y también de una reorganización de nuestra forma de interpretar la vida a partir de la tecnologización de ese conocimiento. Esto que yo estoy sabiendo impacta en la forma en la que yo ahora me voy a relacionar, ¿no? Pero eso va a suceder solamente si yo logro estar presente en el presente. ¿Por qué les compartimos esta idea que dice que la vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa? Nosotros venimos diciendo, estamos atravesando una pandemia que nos recuerda nuestra fragilidad humana, no la crea la fragilidad humana la pandemia. Los seres humanos somos seres vulnerables, nos lleva por delante un colectivo y probablemente no podamos contarla. Lo que pasa es que instalamos todo un cuerpo de creencias en base a lo que nos heredó la modernidad, de las supuestas certezas que nos traían las ciencias, de las omnipotencias que creíamos tener a través de hasta cambiar el clima. Entonces, en un lugar donde el clima era árido hacíamos una represa y ahora teníamos un lugar apto para el cultivo. Entonces, fuimos sintiendo que éramos amos y señores del universo, y ahora resulta que algo insignificante, uno de los virus más chiquititos que existen, pone en tensión la vida del mundo. Entonces, veníamos atravesando ese cambio que ya producía en nosotros una crisis interna, un estrés, porque teníamos que adaptarnos a estos nuevos marcos y a estos nuevos contextos en los que estábamos viviendo, porque la idea de escuela en la que nosotros nos educamos es totalmente diferente a la idea de escuela de hoy. Porque yo cuando iba al secundario estudié con el libro de biología con el que había estudiado mi prima Marta, que se había recibido 10 años antes que yo. Hoy eso no puede suceder, porque es tal el avance y la evolución de la educación y del sentido que se le otorga a los conocimientos, y es tan rápido el avance en la producción del conocimiento, que eso ya no puede suceder. Nos pasa con Paula, que escribimos
el curso Recreo lo escribimos para el año pasado y estamos revisando un montón de cosas porque cambió el contexto, porque cambiaron las miradas, porque cambiaron nuestras miradas respecto de un montón de cosas. Y entonces estuvimos toda la semana compatibilizando y viendo, y vos como qué pensás del virus, y cómo accionas ante esto, y yo qué hago con lo otro. Y entonces se activa el prejuicio de una, y se activa el prejuicio de la otra, y entonces volver a chequear qué pensamos, en un ejercicio constante de volver a estar presentes en el presente, para hacernos cargo de lo que nos pasa. Para que la vía no sea lo que pasa. Sí, Paula. Quería pedirte si podías volver a colocar en pantalla la frase de Edgar, que alguien nos está pidiendo volver a leerla. Florencia. Florencia, ¿querés leer la voz en voz alta? Nuestra fragilidad estaba olvidada, nuestra precariedad estaba oculta. El mito occidental del hombre, cuyo destino es convertirse en amo y señor de la naturaleza, se derrumba ante un virus. Y esto me trae a colación las heridas narcisistas que ha sufrido el hombre a lo largo de la historia. Y bueno, yo justamente doy filosofía en una escuela secundaria, así que me encantó como para poder trabajarla con los alumnos. Que actual y también poder traer esas heridas narcisistas al hombre que tan bien nos han hecho, digamos. No creernos el centro del universo y poder pensar que algo, como decían recién, tan diminuto, pequeño, invisible, puede generar tanto caos, terror, temor, incertidumbre y bueno, seguir pensando a partir de eso. Flor, es tan importante lo que vos traes acá, porque no hace más que poner en tensión la idea de la teoría del pensamiento complejo que la desarrolla Edgar Morin, en donde él dice, nosotros con un bisturí cortamos la realidad y cada disciplina estudia un aspecto, pero es un gran error porque cada parte constituye el todo y el todo está constituido por cada parte. Esto lo dice Edgar, pero ojo, les voy a contar algo, lo dijo Aristóteles. Cuando desarrolló su teoría que se asentaba sobre el conocimiento y la forma del abordaje de la realidad para poder producir conocimiento, a la que le puso de nombre holístico. Entonces, ¿qué quería decir holístico allá en Grecia? Holístico allá en Grecia quería decir que para comprender algo, yo tengo que desarmarlo en las partes, para desde cada parte entender la funcionalidad y volver a mirar el todo, pero sabiendo que son un sistema esas partes que constituyen el todo. Por eso con Paulita, siempre que hacemos un análisis, proponemos un análisis complejo y sistémico. O sea, haciendo este abordaje, esto que tan claramente acaba de decir Florencia, y que también, compartiendo la misma mirada, uno de los profesionales que Sinergia siempre invita para las capacitaciones, como es Fernando Rossi, a través de los últimos videos que ha producido, habla específicamente de esto, ¿no? De las heridas narcisistas. Y de eso vamos a hablar ahora un poquito más adelante, tratando de entender que la modernidad nos heredó una conciencia centrada en el ego, en vez de ser una conciencia centrada en el ser. La diferencia de tener la conciencia centrada en el ego y de tener la conciencia centrada en el ser es que cuando yo tengo la conciencia centrada en el ego, la existencia de mi vida tiene sentido en cuanto tengo y en cuanto hago. En cambio, cuando la existencia de la vida está basada en el ser, está basada o está sustentada esencialmente en la plena existencia de todo aquello que a mí me constituye. Y si me permitís, Cris, en la conciencia de la relación de interdependencia, en el patrón de interdependencia que nos liga, que nos une, como hilos invisibles que nos atraviesan más allá de las fronteras de nuestra piel unos con otros.
Hay quienes hablan hoy en día de la gran herida del mundo, del hombre, que es la herida de separatividad, ¿no? Esto de lo que nos hablaba Cris, sentirnos separados, nuestro cuerpo físico por un lado, nuestro cuerpo emocional por el otro, nuestro cuerpo mental por el otro, yo separada de mi hija, de mi compañera, de Cris, de ustedes, del mundo, las ciudades, de mis vecinos. Esa es una herida muy, muy, muy fuerte, y la crisis de la modernidad nos viene a traer la conciencia de que esas estructuras que hemos levantado casi como muros, casi como corazas, ya no son funcionales, por eso se están derrumbando. Y por eso, fíjense, te invito, Cris, también a que veas como algunas de las respuestas que nos han llegado a la pregunta en relación a cómo nos adaptamos a los cambios, muestran que el estrés está presente en la mayor parte de ellas. Es que es muy difícil no generar un estrés cuando tenemos que realizar adaptación a cambios estructurales y estructurantes en nuestra vida. Es muy difícil, y por eso el gran desafío de este tiempo es habitar el presente, el aquí y el ahora, y para eso necesitamos habitar nuestro cuerpo. Para eso necesitamos permitirnos habitar el cuerpo, sentir el cuerpo, porque allí es donde anclan nuestras emociones y donde podemos sentir ese cansancio, donde podemos sentir esa ansiedad que nos oprime el pecho, donde podemos sentir esa angustia que también nos oprime el pecho, que nos impide ser quienes somos realmente. ¿Cuándo? Cuando no la podemos abrazar, reconocer, integrar, para que esa energía que está bloqueada en forma de angustia, en forma de frustración, en forma de enojo que nos paraliza, en forma de miedo, no nos impida ser quienes estamos siendo y estar presentes en el presente. Esa es la función de la salud emocional, es traernos información sobre cómo estamos transitando el presente cada día de nuestra vida, para a partir de eso tomar alguna decisión que nos lleve a un lugar de mayor bienestar. Esto es lo que con Cris decimos, lo define, por lo menos desde nuestra perspectiva también, el liderazgo consciente. El liderazgo consciente, la idea del liderazgo consciente es una idea que hace mucho tiempo está dando vueltas. Sobre todo es una idea que yo siempre quiero hacer algunas aclaraciones respecto de esto. Hay muchas resistencias a todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, a todo lo que tiene que ver con entender cómo funciona el cerebro, porque muchas veces se entiende que se puede utilizar esa información para manipular a la otra persona, ¿no? Si yo sé cómo funciona el otro, yo puedo tocar determinados resortecitos para que el otro haga lo que yo quiera. Esto es totalmente cierto, es total y absolutamente cierto. Es más, todas las teorías de neurocientistas y todas las teorías psicológicas que tienden a lograr las respuestas en el otro que yo busco han sido desarrolladas principalmente por aplicación al campo del consumo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vendo una lata de gaseosa? ¿Cómo hago para vender una lata de gaseosa? Entonces, estudiando cómo reacciona el cerebro, cuáles son los patrones de funcionamiento del cerebro, se dieron cuenta que el cerebro reacciona ante la novedad, el cerebro busca la uniformidad, la homogeneización. Por lo tanto, cuanto más gente consume un producto, más apetecible se me va a hacer, porque si yo lo consumo voy a ser parte de, al extremo de que tal vez llegue a matar a otro por tener la zapatilla que el otro tiene, porque si tengo esa zapatilla yo voy a estar incluido en un universo que de otra manera a mí me excluye. Todos estos mecanismos, cuando nosotros los aprendemos y cuando los enseñamos en la escuela, son, como decía Freire, liberadores. Esa es la educación que libera, porque a mí me pueden, entre comillas, manipular cuando yo no conozco las estrategias
y los rudimentos a través de los cuales se produce la manipulación. Cuando yo entiendo la condición humana, mi condición humana, cuando yo entiendo cómo funciona mi cerebro, cuando yo entiendo cómo funcionan mis emociones, cuando yo entiendo cómo reacciono, que no es nada más y nada menos que lo que dice la plaquita que estamos proyectando en este Power, que es esa placa que estamos pasando, es la inteligencia emocional, cómo se constituye la inteligencia emocional. Saben que tiene dos caras, la intrapersonal y la interpersonal, o sea, la inteligencia de mí y la inteligencia de mí en relación con el otro. La inteligencia intrapersonal, una vez que yo la desarrollo, cuando yo me entiendo, me conozco y puedo hacer perceptible qué emoción me habita, qué efecto produce esa emoción, cómo me lleva a actuar o a dejar de actuar, recién ahí yo puedo reconocer la otredad. Yo reconozco en el otro estas características que son comunes por la condición humana. Somos seres humanos iguales en dignidad porque compartimos todas esas características. ¿En qué diferimos? Diferimos en que actuamos de forma diferente ante lo que nos sucede. Puede ser que actuemos automáticamente o puede ser que actuemos con libertad, haciendo consciente quiénes estamos siendo y tomando decisiones de quiénes queremos ser. Ese es el trabajo que los mediadores hacemos en la mesa de mediación. Como Cris, no es, sí. ¿Querés cerrar la idea? Porque hay alguien que quiere hacer un comentario. No, Brenda. no, dale, Ajá. Brenda. Si estás por ahí, Brenda. Sí, acá estoy. Bueno, no, es un placer escucharlas y yo me había quedado con la frase que habían vuelto a poner antes y con el comentario que había hecho la persona que lo leyó, con respecto a esto de que también el ser humano es como que cree que tiene todo a su disposición también, ¿no? Que saca la basura afuera y la basura desaparece, que puede hacer un uso indiscriminado de la naturaleza porque está para él. La magia, es como una magia. Sí, 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 sí. Y bueno, y como todo este contexto, esto que estamos atravesando, nos lleva a reflexionar un poco, ¿no? En esas responsabilidades personales, volver a lo que empezaste a decir, Cristina, de la empatía y la compasión. Y bueno, y lo importante también de poder reflexionar desde la escuela conscientemente en el papel, digamos, de cada ser humano en el mundo y también como responsable de alguna manera de todo lo que está sucediendo. Gracias. Sabés que esto que traes a colación de la escuela, Goleman está escribiendo con Gardner un nuevo libro que se llama Escuelas Compasivas. Y hay un neurocientista que también Sinergia lo ha sabido traer varias veces a las charlas que organiza, que es Christian Plest. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Christian es neurocirujano, sociólogo, psicólogo, y es uno de los principales médicos que trabaja en la Fundación Flenny, pero él sobre todo estudia la plasticidad neuronal, ¿no? Y es un placer escucharlo hablar y él está muy, muy comprometido con esta idea de poder generar escuelas compasivas, escuelas que enseñen a centrar en esos dos sentidos que son los que desarrollan la inteligencia interpersonal, porque yo a través de la empatía y de la compasión desarrollo la inteligencia interpersonal. Esas dos comitas de este dibujito que tienen ahí en pantalla, que hablan de el reconocimiento del otro y de la forma en la que yo entramo y me relaciono con el otro. Ahí en el cuadro está muy bien explicado lo que decía hoy Paula. ¿Querés, Paula, retomar la idea del pasado, del presente, del futuro? Sí, ¿sabes qué? Qué sincronicidad, porque también lo que traía Brenda me
me invitaba a compartirme desde este lugar. Ahí nos cuenta Ariadna, que tuvo el placer de conocer a Cristian, compartir con él. Realmente es un gusto escucharlo. ¿Qué es lo que quería compartir? Brenda, hablabas de responsabilidad, ¿verdad? Y Cris mencionaba al principio la empatía y la compasión, que es tan importante recordarnos lo siguiente. Ser empáticos, practicar la empatía, la compasión con nosotros, no implica necesariamente estar de acuerdo unos con otros, no implica tampoco justificar comportamientos o conductas. Cada ser humano porta consigo una historia personal, una historia familiar e incluso una historia transgeneracional, nos dicen hoy muchas de las disciplinas que estudian la condición humana, ¿no? y sus entramados relacionales. Entonces, la empatía y la compasión nos permiten, desde poder vivenciar en nosotros las emociones, las experiencias de la vida en presencia consciente, poder sentarnos frente a una persona, por ejemplo, una persona con quien tenemos un conflicto, una diferencia, con quien tenemos que tener una conversación difícil o tomar una decisión que no nos queda otra, tenemos que tomar una decisión porque somos compañeros o compañeras de trabajo, no pensamos igual, pero tenemos que decidir algo. Necesitamos generar un plan de acción, resolver una cuestión y es necesario comprendernos para poder llegar a la mejor salida constructiva. Entonces, la empatía y la compasión lo que nos permiten es tratar de comprender desde qué lugar ese otro, esa otra, está pensando, sintiendo y actuando como lo hace. No para justificar, no para estar de acuerdo, ni siquiera para convencerlo o convencerla. Se trata de poder tender un puente. El puente es la comprensión de la condición humana. Si nosotros empezamos a generar una actitud perceptiva ampliada, que como decía antes Cris, nos permita empezar a comprendernos como seres que tenemos necesidades universales compartidas, que tenemos una esencia, una naturaleza humana que es compartida, pero que desarrollamos una personalidad que es diferente, que nos hace únicos, absolutamente únicos, eso nos va a permitir dialogar con una flexibilidad mental y de corazón que hoy, como nunca, es una herramienta que si no desarrollamos, realmente es muy probable que estemos viviendo experiencias dolorosas, difíciles y de sufrimiento. Ahí está el liderazgo. Liderarnos para poder liderar procesos de construcción colectiva, para poder liderar procesos de formación. Yo no me desempeño como docente en ningún contexto formal, sí acompaño procesos de formación de adultos en entornos no formales, informales. No tengo la experiencia de haber estado con niñas, con niños o adolescentes. Ellos están todavía en tiempo de construir su psique, están en tiempo todavía de construir su identidad, quiénes son, quiénes quieren ser. Entonces, estamos siendo adultos que nos podemos liderar a nosotros mismos desde liderar nuestra salud, nuestro bienestar, para poder acompañar con responsabilidad el proceso de formación de otras personas, el liderazgo de otras personas. Esa es una pregunta que queríamos dejar anclada con Cris, flotando en el aire. Ahí estamos compartiendo otra frase de Edgar, ¿no? Dice, la complejidad es tratar de ver la parte de la verdad que está en la posición del adversario. A continuación, puede iniciar un diálogo, pero si lo ves bastardo, idiota o loco, nunca va a funcionar. Todo tomó una forma extremadamente cruda. Solo hay controversia. No va a haber debate. El paradigma de la modernidad, del sos vos o soy yo,
siempre hay uno que se le impone al otro. Eso dejó grandes heridas para la humanidad, 2 guerras mundiales. En nuestro país lo vivimos a eso también, ¿no? El no aceptar que hay un otro que quiere vivir de forma distinta, que tiene otra forma de entender el mundo. Esto es la ampliación de la conciencia. La ampliación de la conciencia es poder entender quién soy yo, qué pienso, en qué creo, cómo me siento, qué quiero para mi vida, desde una autenticidad, desde una genuinidad, no me sale, desde una genuinidad, siendo genuino, siendo auténtico, siendo sincero con nosotros mismos. ¿Sí? Desde allí poder posicionarnos y hacer consciente que eso lo queremos para nosotros, pero no necesariamente tiene que quererlo el otro para sí. Cuando nos centramos en la idea de que uno se tiene que imponer al otro en lo que piensa, en lo que siente, en lo que cree, y cuando uno ve al otro como un problema, es lo que vemos siempre en la mesa de mediación, ¿no? Siempre el marido dice, cuando habla de la ex esposa, dice, es que es una tarada, es una loca, con ella nunca me pude poner de acuerdo. En las mediaciones entre los padres y los docentes, que también las sabemos tener, por ahí, bueno, ¿cuál es el tema? El tema es, y bueno, pero no viste, la profesora los quiere aplazar a todos los pibes, como que si alguien dice, a ver, ¿qué voy a estudiar? Ah, voy a ser docente, porque tengo ganas de cagarle la vida a medio mundo. Entonces me voy a poner a bolear chicos para que ninguno pase de año. O sea, perdón. Pero son las lógicas, ¿no? Esas lógicas en las que siempre el que piensa distinto, el que propone algo diferente, siempre lo vemos como el cuco, porque me viene a sacar de mi lugar de certeza, de mi lugar de comodidad, de mi lugar de seriedad. Estos días se ven muy claramente, porque los docentes reclamamos todo el tiempo que el ministerio tome decisiones, baje en línea, pero después cuando bajan en línea toman decisiones, tampoco estamos conformes. Y el ministerio tampoco está conforme con los docentes, con las cosas que hacen los docentes. ¿Por qué se dan esas situaciones? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Demasiadas cosas nos están sucediendo. Lo dice la encuesta, estamos enojados, estamos cansados, agotados. ¿Por qué estoy cansada si no hice nada? Porque no hay viaje que canse más que el de ir del pasado al futuro todo el tiempo. Si yo estoy comparando cómo daba clase antes, hace 2 años, y cómo doy clase ahora, y estoy sufriendo porque no sé cómo voy a dar clase mañana, el estrés que eso me está produciendo es terrible. Si además a eso le sumamos que mi cuñado se enfermó de COVID y se murió, que los papás de mis alumnos se quedaron sin trabajo, que hay un montón de chicos que no tienen conectividad y no sabemos cómo hacer para poder darles clase, vayan haciendo consciente, es como que si somos, me gusta visualizar a mí mucho las cosas, ¿no? Como que si somos una especie de carrito y adentro le vamos tirando piedras y piedras, ¿cómo no vamos a estar cansados si vamos arrastrando ese carro? Entonces, esto que dice Morén, esta invitación que nos hace a desdramatizar, desde entender que la vida es cambio. Entender que podemos flexibilizarnos para poder abrazar este tiempo y abrazarlo compasivamente para con el otro, pero también compasivamente para con nosotros. No puedo ser compasivo con otros si primero no fui compasivo conmigo. Paso un chivo, que no es mío, es de otro. Hay una psicóloga transpersonal, la psicología transpersonal es la 4ª corriente de la psicología, la primera corriente es el consciente, la segunda el subconsciente, la tercera la psicología social y la 4ª es la psicología transpersonal, que es esto que hablaba Paulita hoy de las herencias transgeneracionales, todo lo que nos va llegando, cómo nos va condicionando.
Esa señora se llama Virginia Gowell y escribió un libro hace poco que está a la venta, que no es caro, yo me lo compré, lo tengo por acá, que se llama El fin del autoodio. El fin del autoodio. Es esto de salirnos del ego, de salirnos del hacer y el tener. Nos frustra cuando no podemos hacer de acuerdo a lo que nosotros pensamos que teníamos que hacer. Nos frustra cuando no podemos tener lo que teníamos. Tener que no tiene que ver solamente con posesiones materiales, ¿no? Tener el prestigio del aula cuando llego y los chicos me saludan contentos y me abrazan y me dan un beso. ¿Sí? Entonces, salirnos amorosamente de ese lugar en el que valemos por el afuera, empezar a amarnos por lo que somos en el adentro y empezar a obrar en consecuencia. Es un cambio radical. Totalmente. Es un Acá, cambio... perdón, Cris, acá estaba leyendo un comentario donde Valentino nos dice, miedo de romper estructuras a lo nuevo. Es natural, es esperable que lo nuevo nos genere miedo. Es natural que lo incierto nos genere miedo, porque lo incierto no es conocido y porque la principal función que tiene nuestra mente, nuestro sistema nervioso central, es preservar nuestra vida. Por lo tanto, todo aquello que no es conocido, todo aquello que irrumpe en la vida, sobre todo como viene ocurriéndonos desde el 2020, de manera tan inédita, tan inesperada, tan extraordinaria, eso genera mucho miedo a nuestro sistema nervioso y a nuestro corazón, que están ahí integrados. Eso desestabiliza. De ahí la importancia... Sí. Sí, ¿saben cómo desestabiliza? Desestabiliza como cuando entramos en un laberinto y no sabemos dónde está la salida. Y empezamos a dar vueltas angustiados y no vemos dónde está la salida y miramos a ver si alguien nos da una indicación de por a dónde salir. Sí. O como cuando hoy me detenía contemplando las hojas del otoño tan hermosas. Yo amo las hojas en este otoño, y cuando caen del árbol y pensaba, o como una hoja llevada por el viento, ¿no? Una hoja que no tiene ningún anclaje, no sabe, quizá si nos sentimos así podemos hasta estar tan confundidos que hasta haber olvidado quiénes somos, cuál es el sentido que le damos a aquello que hemos decidido hacer en la vida, cuál es nuestro propósito en la vida. Entonces fluimos y volamos de aquí para allá según la dirección que toma el viento, sin tomarnos sin tomar nuestra propia fuerza, sin tomar nuestro propio liderazgo. Por eso celebro tanto que ahí, en la mayoría de las respuestas que algunos y algunas de ustedes nos han brindado, aparezca el que se sienten en la búsqueda del equilibrio emocional. Eso es mucho en este momento. Sentirnos en ese proceso de búsqueda, de encuentro, de reencuentro de quiénes estamos siendo, de chequear, de preguntarnos, ¿estoy siendo quien quiero ser o me estoy dejando llevar por mandatos, por creencias limitantes, por estructuras que no me animo a mover, como dicen aquí? La invitación a estar presentes en el presente es tan simple, pero tan difícil y compleja como poder todos los días hacer una pausa para poder hacer este chequeo emocional, este chequeo mental, y poder hacer consciente quiénes estamos siendo en el aquí y el ahora. ¿Cómo están? ¿Alguien quiere compartir alguna idea? ¿Quieren compartir alguna idea, algún pensamiento, alguna reflexión, algo que les parezca? Para nosotros es muy nutricio que ustedes puedan poner en tensión en la comunidad que estamos entramando, lo que están sintiendo, lo que están pensando, aun cuando lo que están sintiendo sea, no me siento cómoda con lo que están diciendo, porque también es genuino y no está mal que algunos se sientan cómodos con el planteo que estamos haciendo con Paula o con la propuesta que nosotros traemos, porque
también hay que hacer consciente que en este momento hay una multiplicidad de ideas que están circulando y uno va tomando, va buscando cosas, va buscando respuestas que otorguen sentido a lo que está sucediendo, y tal vez alguno de ustedes ha podido encontrar respuestas que otorgan sentido en una forma diferente a la que encontramos nosotras. O igual, alguien que quiera compartir algo. ¿No? ¿Seguimos bien así? Vero dice, muy interesantes los temas que se tratan en el encuentro y en el compartir. Seguramente muchos coincidimos. Gracias, Vero. Fíjate, Cris, que aquí también en la encuesta aparece que el ejercicio y el desempeño del rol docente nos produce estados cambiantes, estados fluctuantes, en función, ¿no?, de los cambios coyunturales que estamos viviendo. Entonces, qué importante preguntarnos esto, ¿no? Si puedo yo estar habitando mi cuerpo, haciendo consciente lo que me va ocurriendo día a día, poniéndole nombre a mis estados emocionales, puedo entonces hacer esa lectura situada, sistémica del contexto en el que estamos viviendo y los desafíos que nos viene cada día poniendo delante. Entonces podemos estar preguntándonos, ¿tendré que hacer algún cambio en los roles que estoy ejerciendo actualmente en mi vida? ¿La forma en que estoy ejerciendo esos roles está siendo funcional para mí? ¿Es coherente, es congruente con quien yo quiero ser? La forma relacional en que tiendo a vincularme con las demás personas es una forma, es un modo. Cuando digo relacional, digo comunicacional, que está siendo funcional para mí, está llevándome a lugares de bienestar. ¿Estoy haciéndome esa pregunta o ni siquiera me la estoy haciendo? ¿Puedo revisar eso? ¿Puedo hacer una pausa? A pesar de la vorágine de este tiempo, ¿puedo hacer una pausa en mi vida para poder encontrarme en esos roles que estoy ejerciendo? Y simplemente poder discernir si es que necesito algo diferente, si es que necesito hacer algún movimiento, si es que necesito buscar ayuda en otro contexto, en otros espacios, en otras personas, si es que necesito volver a enamorarme de mí misma para poder encontrar aquello que no encuentro y busco afuera. Esas preguntas son pistas y claves para nuestro equilibrio emocional. Recordándonos todo el tiempo que siempre estamos eligiendo, siempre, siempre, incluso cuando creemos no estar eligiendo, estamos justamente eligiendo quedarnos en ese mismo lugar. Y un líder es una persona que puede hacerse cargo de las decisiones que toma y de sus consecuencias. Si no nos lideramos, es difícil que podamos responder por las decisiones que vamos tomando y por el impacto que ellas provocan en la vida de las demás personas. Aquí hay algunos comentarios, Cris. A ver, ¿qué es lo que están diciendo? María Rosa dice, un gran desafío ser docente en pandemia, tomar la virtualidad como si fuera igual a lo presencial, ni hablar de los más pequeños. Se pierde ese lazo diario y juega importante el rol de las familias. Y Geraldina nos dice, la verdad es que estos días no son fáciles de transitar, por más que es verdad que vivir es impredecible. Me cuesta vivir y no poder proyectar, porque se vive semana a semana. Y cuesta hacer un alto, pero hace bien. En lo personal me cuesta y debo trabajar todos los días en eso. Muchas gracias. Yo hablaba hoy del mapa, ¿no? Nosotros vamos diagramando, vamos haciendo mapas mentales. Esos mapas mentales se van constituyendo a partir de determinadas certezas.
pero los mapas mentales son como cualquier otro mapa, es representativo de la realidad, pero no es la realidad. Nosotros vamos eligiendo desde miradas ideológicas, desde creencias, qué recortamos de la realidad para construir ese mapa, ¿no? Entonces, dentro de mi mapa mental de lo que es la escuela, yo tengo diseñada la idea de escuela y mi cerebro la utiliza, la aplica, ¿por qué? Porque necesita moverse con certeza. Entonces, esos mapas que nuestro cerebro va realizando de cómo debieran de ser las cosas, ese deber ser, esa representación de cómo debieran de ser las cosas, está diseñado como para que nosotros nos podamos mover con una determinada libertad y para acortar caminos también, ¿no? Es como cuando en el GPS yo le pongo quiero ir de acá hasta allá, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que sucede? Esta situación que estamos viviendo ahora nos dejó sin mapa. Nos dejó sin mapa. Tenemos que reescribir el mapa y como bien dice Geraldina, hay que reconstruir, hay que dibujar un mapa todos los días y un mapa nuevo todos los días. Uh-huh. Sí. ¿Qué es lo, cierro la idea, Paula. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que desde las neurociencias nos dicen? El conocimiento científico nos dice que cuando uno cambia un juicio maestro, cuando uno cambia una idea central, automáticamente empieza a cambiar la forma en la que vemos la realidad. Empieza a cambiar la forma en la que evaluamos, la forma en la que interpretamos, la forma en la que actuamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha leído algo de lo que escriben algunos divulgadores de las neurociencias en Argentina, como son Lucas Malaisi, como es López Rossetti. Son como, yo digo que para las neurociencias son como espiña para la historia, ¿no? Tienen la gran habilidad, o como es Pilar Sordo por ahí, o como es Virginia, para contar cosas de la psicología. Tienen la habilidad de contarlo de una forma que es asequible, en la que todos podemos ser accesibles. ¡Hola, Elena! ¿Viniste con mami? Bueno, esa es Elena, la amo con todo mi corazón, a Elenita. ¡Hola, Elena! Está muy resfriada y anda muy, muy mal, pobrecita. Bueno, yo les decía, lo que en uno de sus últimos libros, Lucas Malaisi dice, un libro que se llama... ahora no me va a salir el nombre del libro. También miro porque lo tengo por acá. En el limbo se llama. Perdón, no Lucas Malaisi, Stanislao Bajrach. En el limbo se llama. Vivimos en el limbo, en el sistema límbico, que es el sistema de la emoción, ¿no? Él dice, nosotros lo que tenemos que hacer primero y principal para dejar de estresarnos es poner como juicio maestro, o sea, como unidad de medida para producir el mapa con el cual construimos todo el ideario nuestro de la vida. Tenemos que poner el principio de que la vida es cambiante. La vida es impredecible. Si ese se torna mi juicio maestro, afrontar la vida va a ser mucho más fácil. Yo lo aprendía eso con mi propia vida. Yo tenía 8 años y estaba con mi papá de vacaciones en Cosquín, jugando, estábamos mirando las estrellas y él me dice, ay, ¿cómo se nos vienen arriba las estrellas? Pues él estaba teniendo una CB. Yo volví de las vacaciones a la casa de mis tíos, 2 meses viviendo de mis tíos, mi papá quedó muy mal. Yo aprendí que la vida es impredecible. Miles de historias, pero hace 3 años atrás me hago un control de rutina ginecológico en un octubre como todos los años y tenía cáncer de mama. Y la vida es impredecible. Si yo no hubiera tenido ese juicio maestro acá, que a mí me dice la vida es impredecible y me tengo que adaptar a lo que la vida me trae, no sé lo que hubiera sucedido. La vida no es lo que nos pasa. La vida es lo que hacemos con lo que nos pasa. En la posición que nosotros asumimos ante la vida, de la posición que nosotros asumimos,
depende lo que va a ser la vida para nosotros. Estoy buscando ahora, acá que tenemos De paso, Cris, comparto, me había quedado pendiente leer un comentario de Silvia, Dale. que dice que son momentos de mucha incertidumbre y no es fácil lidiar con esto, y que están buenos estos encuentros y compartir, ¿no? Sí, claramente, y quizá una de las cosas que más nos aleja de nuestro centro y de nuestro equilibrio emocional es justamente resistir, ¿no?, a los cambios, resistir a la incertidumbre, es seguir queriendo sostener el control de todo cuanto ocurre en nuestra vida, de todas las dimensiones de nuestra vida. Seguramente todos y todas caemos en ese lugar en algún momento, porque hemos aprendido eso, hemos aprendido que podíamos controlarlo todo y hemos enraizado ese comportamiento, ese pensamiento, ese hábito durante siglos. Entonces, resistirnos a esto quizá nos aleja, empezar a amigarnos con la idea de la imprevisibilidad, del cambio permanente, es una clave, es una pista para poder caminar hacia nuestro equilibrio emocional. Pensemos, preguntémonos, ¿cómo está mi flexibilidad en este presente? Esta pregunta que hacíamos en la encuesta, ¿verdad? ¿Cómo estoy adaptándome? ¿Me aferro a mis lugares de confort, a mis lugares de seguridad? ¿O puedo desapegar? Esa es una pregunta que nos va a dar un buen termómetro de cómo estamos en ese proceso de búsqueda. Estamos acercándonos a la hora, Cris. Sí, yo estoy buscando para compartir un último gráfico, que es el que plantea las consecuencias del estar parado en el ser o el hacer. Ya lo comparto. Mientras vos lo buscás, leo el comentario de Romina. Dale. Que dice que realmente es un gran desafío enseñar en estas épocas, principalmente en la ruralidad en la cual yo estoy enseñando. La familia debe asumir una gran responsabilidad, pero muchos no lo hacen y eso me frustra mucho. Saber que mis alumnos no tienen esa oportunidad de aprender. A veces me culpo yo de no ser quien quiero ser con ellos. Qué importante, Romina, lo que traes acá. Qué importante, porque eso está hablando de los lugares en tu historia personal, en tu historia de vida, esos condicionantes que son tan importantes que vos puedas observar para poder decidir en qué lugares seguir estando, qué movimientos hacer, cuál es la raíz de esa frustración. ¿Es la tristeza? ¿Es la inseguridad? ¿Cómo te vinculás con la tristeza, con la inseguridad? Ahí tenés mucha información muy útil para poder seguir profundizando. Y Nancy nos dice en aprendizaje permanente. También replantearnos, ¿no? El qué enseño, cómo lo enseño, para qué enseño. Está puesto muy en tensión hoy qué es lo que tenemos que enseñar, por a dónde tiene que pasar el aprendizaje. Dentro de la discusión hay un proyecto de ley que está en el Congreso de la Nación, que lo que pretende es que se incorpore a los contenidos mínimos de los núcleos de aprendizaje la inteligencia emocional, como un contenido transversal o como espacios curriculares específicos. Y lo que se justifica desde allí es decir, es necesario que entendamos que no podemos seguir aprendiendo los nombres de capitales de lugares del mundo donde no vamos a ir nunca y que no sepamos quiénes somos, que no sepamos quiénes queremos ser, que no sepamos relacionarnos con las personas con las que vivimos en nuestra propia casa, que terminemos matando a nuestro vecino o a la persona que supuestamente amamos. Y ahí volvemos a la idea, ¿no? Del valor del ser o del tener y el hacer. En la plaquita que estamos compartiendo ahora se hace visible precisamente, ¿no?
cómo de acuerdo a dónde estemos parados, si estamos parados en el sistema del ser y el hacer, lo que vamos a sentir es que estamos amenazados y vamos a estar constantemente en defensa. El sistema del modo de hacer nos lleva a competir, el o sos vos o soy yo, nos lleva a querer imponernos ante el otro. Dice, se enfoca en el control, la seguridad, la lucha, la huida, el atacar, en la búsqueda de protección. Se siente inseguridad, ansiedad, miedo, enfado. Está anclado y desbordado, nos sentimos aislado y desbordado, nos sentimos amenazados. Las hormonas que genera son la adrenalina y el cortisol. Cuando estamos focalizados en el modo de hacer, vieron que uno dice, yo soy docente. No, yo trabajo de docente. Yo soy una persona eminentemente social que disfruta de aprender junto con otros. Y uno de los caminos que encuentro para eso es trabajar en la docencia. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo. Se enfoca el sistema del hacer en la acción, en metas, en superar desafíos, en competir, en el éxito. Nos sentimos alerta, estamos todo el tiempo energizados porque tenemos que estar en movimiento, estamos estimulados, motivados. La dopamina es la hormona que más se hace presente en esta forma de interpretarnos y de vivir la vida. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en el modo del ser? En este sistema se enfoca en uno mismo, en el cuidado, en la empatía, en la calidez y en la amabilidad. Se siente estabilidad, seguridad, conexión, satisfacción, calma, confianza, cooperación. Las hormonas que genera son la oxitocina y la endorfina. Son las dos hormonas que se conocen con el nombre de hormonas de la felicidad. Genera este sistema que estemos en calma y satisfechos, mientras que los otros sistemas generan un sistema de amenaza y defensa, como dije recién, o un sistema de incentivo y de búsqueda constante, lo cual me termina agotando tremendamente. Pensemos esto llevado a la escuela, ¿no? Las consecuencias que tiene esto cuando lo llevamos a la escuela. Exacto. Cuando no nos podemos liderar. Liderarnos es básicamente poder hacer consciente quiénes estamos siendo. ¿Quiénes estamos siendo? Uh-huh. ¿En qué sistema estamos parados? ¿En cuál de estos tres sistemas? Imagínense que cuando estamos en un sistema que ensambla el del hacer y en el del tener, vamos a estar recontra estresados. Recontra estresados, muy estresados. Hacer visible cuáles son, por eso es tan importante estar presentes en el presente, para que ese cuadradito de la inteligencia emocional se haga realidad, para que nosotros podamos hacernos cargo de lo que nos pasa. Y que lo hagamos con compasión, con mucha paciencia, la ciencia de la paz hacia nosotros y hacia los demás, porque como humanidad estamos pendulando entre dos grandes paradigmas que todavía coexisten. Un paradigma aprendido durante mucho, mucho tiempo, que es el paradigma que nos lleva a compararnos, que nos lleva a competir, que nos lleva a estar en los modos del hacer y del tener. Y un paradigma emergente, todavía emergente, joven, pero que está muy presente ya entre todos nosotros, que es el que nos invita a este modo del ser, a habitar nuestro ser para poder tomar decisiones más funcionales, más ecológicas, pero lo que nos sale naturalmente si no estamos habitando nuestro presente es aquel paradigma aprendido, largamente aprendido, que desde la experiencia empírica irrumpe en nuestra vida
cuando sobre todo estamos en estados crónicos de estrés. En esos momentos es cuando irrumpe y cuando es más difícil modificarlo. Entonces, es natural que nos esté pasando esto, es importante saberlo para no castigarnos, para tenernos paciencia a nosotros y a los demás, pero también para poder pasar a la acción y no quedarnos en un lugar de confort, o al menos saber que si lo hacemos, eso traerá consecuencias a nuestra vida. Hacer consciente eso y después, a partir de eso, poder liderar y trasladar estas herramientas a los más pequeños, a las más pequeñas, como alguien comentaba allí en el chat, ¿verdad? Solamente si podemos pasar por el cuerpo la capacidad del liderazgo consciente, podremos entonces ayudar a que otras personas sean líderes de su propia vida y desarrollen un pensamiento crítico desde quienes son. Muy hermoso tu compartir, Adriana, muy profundo, ¿no? Desde tu propia vivencia de resiliente, de salir de la violencia, de un lugar de violencia. Y ahí también la compasión con uno mismo, ¿no? Terminar con ese auto-odio, como dice Virginia Gowell, y poder perdonarse, no haber podido salir a tiempo, no haberse ido antes, poder abrazarse, quererse y cuidarse a uno mismo, ¿no? Como para poder proyectarse de otra manera. Es muy importante que podamos hacer consciente algunas cuestiones. Chicas, disculpen, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es María Rosa. Hola, María Gracias Rosa. por asistir y cuando soy docente de nivel inicial y cada tanto cuando podíamos hacer los cursos de manera presencial de sinergia, yo los hacía. Con Paula he tenido varios encuentros, yo de ella me acuerdo, ya de mí no, pero bueno, quería agradecerles. Me tengo que retirar y les quería preguntar si de alguna manera posible que ustedes manden por mail algún certificado, algo que diga que uno participó en este encuentro, ¿puede ser? Eso lo tienen que hablar con las chicas de Sinergia. Normalmente el problema que eso acarrea es que tiene costo de papel, de impresión, de envío, y esto es gratuito, no cobramos nada para hacerlo. Entonces, bueno. tendrías que mandar correo a Sinergia y preguntarle a las chicas. Bueno, bárbaro, ok, yo les mando. Gracias, chicas, buenas noches a todas. María Rosa, buenas gracias noches por estar. Me parecía, Paula, que como para poder ir un poco cerrando, nos puede invitar a reflexionar esta última idea de Edgar Morin, ¿no? Que dice que nunca sabe exactamente en qué momento soy yo quien habla, si no soy yo hablado, si no hay algo que habla por mí más fuerte que yo en el momento en que yo creo hablar. Hacer consciente, ¿no es cierto?, estos mapas mentales desde donde estamos hablando, estas creencias que son fundantes de nuestro accionar. Poder sondear cuando hay algo de la realidad que me genera determinadas emociones, ¿por qué se producen esas emociones? Volvemos a remarcar como cierre esta idea de que las emociones tienen una funcionalidad, que son llamar nuestra atención, porque hay algo importante para nuestra vida, que está ocurriendo en ese momento. ¿Qué es lo importante? Puede ser que esté poniendo en tensión nuestras creencias, puede ser que esté confirmando nuestras creencias. Cuando nos ponemos contentos porque alguno de nuestros alumnos ganó en las Olimpiadas de no sé qué, que lo llevamos nosotros a participar, nos pondremos contentos porque también sentimos que nuestro rol docente ha surtido algún efecto, ha cumplido con una misión. Entonces hay un ideario ahí de que el logro del alumno es mi logro. ¿Qué pasa cuando el alumno no obtiene esos logros? Todos estos juicios maestros tenemos que irlos revisando porque todos tienen un lado positivo y un lado negativo. ¿Esto quiere decir que no tenemos que tenerlos? No, los tenemos que tener porque necesitamos tener herramientas a partir de las cuales poder ir viviendo la vida y midiendo la vida. Pero tengo que hacer consciente cuáles son esas herramientas y tengo que hacer consciente si esas herramientas son mías o son heredadas
o son impuestas por un sistema, o son pensadas. Porque hay muchas crisis internas que se producen, porque yo tengo una idea de lo que es la educación y el afuera me está imponiendo educar de otra manera. Porque yo tengo una idea de lo que es ser un trabajador de la educación y en este momento estoy trabajando de otra manera. Ya solamente con hacer consciente eso, identificar la emoción, identificar la intensidad que la emoción tiene. La emoción, hay una primaria, una que automáticamente se me dispara, pero después están las secundarias que se me van a ir produciendo por todo lo que yo voy a ir pensando, por cómo voy a ir evaluando esa realidad. A ver, vamos a dar un ejemplo concreto. Hay una cultura profesional del docente, a partir de la cual estamos acostumbrados a deambular de escuela en escuela, correr. Nos quejamos de que tenemos que correr, pero ya está dentro de nuestro mapa de lo que es ser docente, tener que ir de una escuela a la otra. Entonces, para nosotros, hoy, tener que estar sentados adelante de una computadora, sin ese movimiento, genera un quiebre interno. Entonces, con que yo pueda ser visible, que este estrés que estoy sintiendo es porque cambia mi mapa, cambia el contexto, y eso impacta en mí. Y entonces ahora yo cómo me interpreto como docente, si esta idea, este constructo que yo tengo de lo que es ser docente ya no está puesto en tensión. Ya con que haga consciente eso, que eso me está afectando, que eso me está haciendo mal, que no es que me está haciendo mal, que internet no es rápido y que la computadora se me rompió, eso también, eso contribuye, pero es indagar sobre las causas últimas de mi malestar. Porque la vida no es lo que nos pasa, sino que es lo que hacemos con lo que nos pasa. Y porque muchas veces estamos protestando y reclamando, o también podríamos haber hablado hoy, no alcanza el tiempo, uno quiere poner muchas cosas en tensión y no alcanza el tiempo. La diferencia entre el reclamo y la queja. Nosotros estamos constantemente quejándonos, ¿vieron? No puede ser otra vez tal cosa, no puede ser otra vez tal otra. Uy, ahora no sé qué, bueno, se me rompió el auricular de la computadora justo cuando tengo que ir a dar clase, no sé qué cosa, no sé qué. Bueno, vivimos en la queja desgasta muchísimo la queja. Si yo paso de la queja al reclamo, si yo paso de la queja a la enunciación concreta de qué es lo que estoy necesitando, yo necesito trabajar en mejores condiciones, necesito trabajar con un marco de previsibilidad. ¿Se entiende? Pero eso lo logro cuando yo me detengo, cuando puedo sacar toda la hojarasca, cuando puedo ver quién soy en esencia y qué es lo que verdaderamente me está pinchando, me está haciendo supurar las heridas internas que yo tengo de esta realidad que estoy viviendo. Cuando nos permitimos ser protagonistas de nuestra vida o empezar a tomar el mando de nuestra vida, no para controlar o pretender seguir controlando cada dimensión de nuestra vida, sino para poder fluir como los juncos que están anclados y que fluyen y que viajan y que van y vienen con las peores tormentas, pero siguen allí centrados en su eje, porque están presentes en el presente, porque estamos presentes en el presente, viéndonos, observándonos, es activar ese testigo interno, ese lugar de observador interno que todos tenemos, todos, todas. Nadie puede decir que no lo tiene, es solo cuestión de poder probar, de ponerlo en práctica. Siempre decimos esto, no se trata de creernos, aun cuando nosotras compartimos ideas que están ancladas en la mejor ciencia contemporánea, animémonos a comprobarlo en nuestra vida cotidiana, empezando por lo más pequeño, la respiración, por ejemplo, para pausar, para relajarnos, o el hacer conscientes estos prejuicios que viven en nosotros y que condicionan tanto nuestro comportamiento. Y cuando te escuchaba, Cris, se me venía la canción que habíamos pensado para el cierre de este encuentro,
porque hay muchas personas que ya han tenido que retirarse Sí. y nos han dejado su agradecimiento y sus saludos, así que quizás sea un momento para poder compartirla, invitándoles a que presten atención a la letra. Si estás de acuerdo, Cris. Sí, Y si sí. no hay alguien que quiera compartir algo más, por supuesto. Compartan mientras que yo busco. Ajá, eso es cierto. Es el momento, si alguien quiere decir algo, compartir algo puntualmente, a través del chat o a través de su voz. Esperamos que no haya sido muy denso, es muy difícil. Esmeralda, parece que quiere Sí, hablar. sí, yo celebro este encuentro porque si bien uno tiene búsquedas personales, que bueno, que en esta línea de trabajo que ustedes proponen, el poder compartirlo hoy con colegas en el ámbito de la educación para mí amerita una gran celebración, porque es tan necesario poder, yo les agradezco tanto poder detenernos para poder empoderarnos, porque son herramientas que tenemos tan a mano y que no nos hemos permitido y no nos han permitido, y hoy tenemos la oportunidad de escucharlas y de experimentarlas, y que bueno, que son necesarias siempre, pero mucho más aún en este momento. Así que también agradezco a quienes les ha llegado la invitación, que son del equipo también de trabajo conmigo cotidiano, y bueno, hago extensiva también esa posibilidad de compartir un espacio digo yo, de reconocimiento, un espacio un regalo. Yo siempre digo que esto es poder valorar la vida, y bueno, así que bueno, gracias, muchas gracias. Y ojalá podamos tener otros encuentros más, así podemos también ir compartiendo herramientas, ¿no? Muchísimas gracias. A vos. Gracias, Esmeralda. ¿Nadie más tiene ganas de compartir, de hablar, de compartirse? Bueno, Pauli, ¿te parece que pongamos la canción? Y si quieren, mientras la van escuchando, dejar algún comentario, y quien se tenga que ir, les agradecemos que hayan estado acá, a todos los que se prendieron de este convite, y les agradecemos especialmente a las chicas de Sinergia Educativa, a Andrea y a Eli, que siempre nos generan la posibilidad de acercarnos a ustedes. Gracias.